Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 20 titulada El fruto de la vida. Y vamos a comenzar orando, entregándole este tiempo al Señor, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio que Él nos entrega de poder sentarnos a los pies de la palabra y poder recibir revelación de Él. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida que nos das para poder disfrutarte, para poder conocerte, Señor, experimentarte cada día más. Señor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, porque todas las cosas tú las haces, Señor, para nosotros. Todo tú lo haces para nosotros, Señor. Padre, no podemos sino agradecer, Señor, tu bondad. No podemos sino agradecer, Señor, que tú, Señor, sustentas todas las cosas y haces que todo colabore al cumplimiento de tu propósito en nosotros. Señor, en este tiempo queremos entregar toda carga y queremos, Señor, disponernos para que en nuestro espíritu podamos ser impartidos con la revelación de tu palabra. Señor, no queremos ganar conocimiento, información, sino que queremos, Señor, ganar vida. Queremos crecer en vida, Señor, por medio de comer tu palabra. Queremos extraer espíritu y vida, Señor, de tu palabra. Ese es nuestro anhelo, Señor, crecer cada día en el conocimiento pleno de Cristo. Avanzar, Señor, hacia el conocimiento pleno de tu persona. Señor, reconocemos que no sabemos, que no podemos. Señor, que nosotros mismos, Señor, nada podemos hacer. Te necesitamos a ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos que tú nos reveles tu palabra, que tú nos reveles a Cristo. Te adoramos, Señor, te honramos, te glorificamos. Solo tú eres digno de toda gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver la clase número 20, titulada El fruto de la vida. Clase número 20 de esta escuela de reino que estamos desarrollando cada semana, y vamos a comenzar en Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29. Hoy vamos a arrancar un nuevo capítulo. Para los que van siguiendo el libro, estamos ocupando como material base para esta escuela mi libro El Reino de Dios, que lanzamos hace un par de años, y hoy vamos a arrancar el capítulo número 7 del libro El Reino de Dios. Estamos ocupando allí el libro como material guía o material de referencia. Estamos diciendo igualmente cosas que no están en el libro, y también hay cosas en el libro que no las vamos a decir porque no nos daría el tiempo. Así que hay varios hermanos que están allí complementando estas clases con la lectura del libro, que no es un requisito, pero sí es una herramienta que enriquece mucho más este estudio. Así que para los que van siguiendo la lectura, estamos en el capítulo 7. Hoy iniciamos el capítulo 7, que se titula igual que esta clase, El fruto de la vida. Bien, Marcos capítulo 4, verso 26 al 28, dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces acá está esta parábola, esta historia que Jesús contó para hablar acerca del reino de Dios. Y Jesús dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús acá compara el reino como con cuando tú plantas una semilla de trigo en la tierra. Y Jesús menciona algunos pasos de crecimiento. Menciona primero la semilla, luego hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y luego el fruto. Y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque llegó el tiempo de la siega o de la cosecha. Entonces, el primer paso en todo este proceso es el sembrar de la semilla. Cuando una semilla es plantada,
esa semilla queda oculta de la vista, queda oculta de todos. Nadie puede ver la semilla. Hasta antes de ser plantada tú la puedes ver. Hay semillas más grandes, más pequeñas, de diferentes colores. Tú puedes ver la semilla, pero cuando esa semilla tú la plantas en tierra, tú ya no la ves más. Desde ahí tú pierdes de vista la semilla y comienza dentro de la tierra un proceso invisible. Es un proceso que nadie puede ver, y dice acá que este campesino o este hombre que siembra la semilla en la tierra duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces la semilla es quitada de la vista, es introducida en este ambiente frío, este ambiente oscuro, húmedo, donde el cascarón va a ser roto, la vida va a ser liberada y va a comenzar a crecer. Y al principio, los primeros pasos del crecimiento de esta semilla en la tierra no son perceptibles por el campesino. El campesino no puede ver cómo está creciendo. Él sabe, y por eso los campesinos no desentierran lo que sembraron. Porque un campesino no se pregunta, ¿será que la semilla está creciendo? ¿Será que el trigo que yo planté estará creciendo? No, él tiene fe. Él tiene un nivel de fe tan grande en el poder de la semilla que él sembró, que él sabe que la semilla que él sembró va a crecer y va a dar fruto. Entonces, debajo de la tierra está creciendo esa semilla. Está creciendo allí lo que luego va a ser el tallo. Imagínate una plantación de trigo, varios brotes creciendo, pero todo bajo tierra. Nada se puede ver. Está creciendo un tallo, que todavía, imagínate que aquí está el nivel de la superficie. El tallo está creciendo, todavía no atraviesa la superficie, pero está allí. Es un crecimiento interior. Todavía no se evidencia hacia el exterior, pero es un crecimiento interior real, tangible, que está allí. Y por el sector de abajo comienzan a crecer las raíces. Comienzan a propagarse las raíces. Y todo eso que está allí, tú no lo puedes ver, pero está creciendo. Sin embargo, llega un momento en que ese crecimiento interior que nadie puede ver se exterioriza y se vuelve un crecimiento exterior, porque este tallo incipiente que está creciendo bajo tierra atraviesa la capa de la superficie y tú ves asomarse los brotes por sobre la tierra. Y entonces el campesino mira y dice, ahí están los brotes que yo sabía que estaban creciendo. Claro, y después de ahí tú puedes ver cómo está creciendo. Tú puedes ver el tallo, puedes ver cuánto mide, qué color tiene, para qué lado se inclina, puedes ver las primeras hojas que le van a salir. Tú de ahí puedes mirar el crecimiento, tú de ahí puedes colaborar con la vida. El campesino colabora regando, abonando, podando, a veces echando algunas sustancias químicas para matar las plagas que puedan haber y quieran comerse esa siembra que él realizó. Sobre todo si es una siembra grande, en un terreno grande, él no quiere perder su cosecha. El campesino podría tal vez colocar un palo de madera para enderezar allí, dependiendo de lo que sembró, enderezar lo que él sembró. Es toda una colaboración, pero él ya puede ver el resultado, él puede ver un crecimiento exterior. Pero la primera etapa, yo quiero llamar tu atención a esto, la primera etapa es un crecimiento interior que el campesino no lo puede ver, pero está creciendo. Y él tiene un nivel de fe suficiente para saber que aunque él no lo pueda ver, está creciendo. Lo mismo es cuando la vida divina es plantada dentro de la gente. Esta vida es plantada en ti. Y sin que tú sepas cómo, esta vida está creciendo. Tal vez tú recibiste a Cristo y el día después tú cometiste un pecado terrible. Y tú dices, ¿será que realmente Cristo está plantado en mí? Y tú te arrepientes, porque esa es la diferencia. Nosotros seguimos pecando, pero nos sentimos mal cuando pecamos. A causa de una nueva naturaleza que hemos recibido. Tú te sientes mal, tú te arrepientes, tienes convicción de pecado y pasa el tiempo y tú tal vez vuelves a caer en lo mismo, te vuelves a equivocar en lo mismo, o tal vez en cosas nuevas. Entonces uno dice, ¿será que realmente esta vida está creciendo en mí? ¿Será que la vida divina está teniendo su debido crecimiento? Y hay una primera etapa del crecimiento de la vida divina que es así, es interior. Tú no puedes ver un fruto, tú no sabes cómo. Pero sin embargo dice que respecto a la semilla, de suyo lleva fruto la tierra.
O sea, la tierra no tiene la capacidad de dar fruto. Lo que da fruto es la semilla. Cuando tú ves una tierra que da mucho fruto, en realidad la tierra, su única colaboración fue permitirle a la semilla dar fruto. Ser una tierra que no estorbe al crecimiento de la semilla. Pero dice, de suyo lleva fruto la tierra. O sea que todo el poder para dar fruto proviene de la energía interior de la semilla. La semilla tiene una energía interna, una capacidad vital, una capacidad orgánica para transformarse en un gran árbol. Y esa capacidad orgánica y vital es la energía que produce el crecimiento. La tierra solo colabora con estar allí, con no tener piedras, no tener espinos, no tener pedregales, con no ser una tierra dura, y la semilla va a crecer. Entonces viene esa primera etapa y tal vez tú predicas el evangelio a alguien y esa persona recibe al Señor, se arrepiente de sus pecados. Tú dices, sinceramente pienso, uno nunca puede saber la ciencia cierta, ¿verdad? Pero uno puede tener ciertas evidencias y uno dice, yo sinceramente creo que esta persona nació de nuevo. Pero luego viene un proceso donde la vida crece sin saber cómo. La vida crece en su interior y pareciera que externamente no hay señales de un avance, pero por dentro la vida está creciendo. Por dentro esta vida está produciendo allí sus primeras raíces. Sin embargo, luego viene esta etapa donde estos brotes salen de la tierra a la superficie. Y acá el versículo le llama hierba. Dice, de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba. Esa hierba es la que comienza a crecer allí por sobre la superficie, unos pequeños brotes. Tú cuando, no sé si has visto alguna plantación de algo, pero tú ves una plantación de árboles o de viñedos, lo que sea, y en la etapa de brote, todos se ven igual. Es como una hierba, es como un pastito. Así como un pasto pequeño que está creciendo, unas hojitas verdes, tú no sabes lo que es. Tú ves, no sé, un árbol de limones en la etapa hierba y son unas pequeñas hojitas que están allí, pareciera que nada más está ocurriendo, pero eso es un árbol. Entonces es una etapa donde nosotros los hijos del Señor comenzamos a tener pequeños destellos, como que de repente tenemos ganas de orar, de repente comienzan a haber cambios, comenzamos quizá a dejar de hacer ciertas cosas, a dejar de pensar de cierta manera sin que nos demos cuenta y luego este tallo comienza a crecer, aún más comienzan a salir las hojas, acá comparándolo con el crecimiento de una espiga de trigo le llama la fase espiga. La fase de espiga, y luego viene la fase grano lleno en la espiga, y luego ese fruto madura y finalmente es cosechado. Este es el proceso del crecimiento de la vida divina en nosotros. Quiero ver algunas cosas acá. Cuando Cristo es impartido en nosotros, Él comienza a trabajar en nuestro interior y a transformarnos. O sea, Él va a comenzar a sacar las piedras, Él va a comenzar a sacar los espinos. Ahí entra la parábola del sembrador, que la estuvimos hablando en algunos capítulos anteriores. Él va a ablandecer la tierra de mi corazón que antes era dura, para que esta semilla pueda entrar, pueda calar profundo en mí y pueda echar sus raíces y pueda crecer. Y comenzamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y Cristo comienza todo un proceso interno en nosotros. Él va a aplicar el poder de su cruz dentro de nosotros para que en la práctica, en la experiencia, sea aniquilado todo lo adámico que está en nosotros. Porque una cosa, y lo hablábamos también en un capítulo anterior que titulamos Nuestra completa identificación con Cristo, una cosa es que legalmente tú y yo estamos muertos juntamente con Cristo, y otra cosa es cuánto de esa muerte yo he experimentado, cuánto de esa muerte realmente ha operado sobre mí, sobre la vida del alma en mí, esa vida adámica que me habita. Ese es el asunto. Entonces, a medida que esta vida crezca, no solamente va a infundir su esencia de vida, su esencia vital, sino que además va a aplicar en mí el poder de la muerte de Cristo. Porque recuerda que el Espíritu Santo que tú recibiste es el Espíritu compuesto, el Espíritu todo inclusivo.
El símil en el antiguo pacto es el aceite compuesto de la santa unción, que tenía diferentes elementos. Cada uno representa las diferentes etapas del procesar de Cristo. Su encarnación, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, su ascensión, están allí reflejados. Entonces, este espíritu compuesto que fue impartido en ti, no solo es el espíritu de vida que te infunde esta vida divina, también Él aplicará en ti el poder aniquilador de la cruz, que va a comenzar a matar tus intenciones, tu mente antigua, nuestra voluntad, nuestro sentir. Todo lo adámico en mí va a comenzar a ser procesado por el poder de la cruz. Y poco a poco, como leíamos en alguna oportunidad en Romanos 8, Cristo va a comenzar a ser formado en mí. Yo voy a ser transformado, conformado a la imagen de Cristo, a la imagen del primogénito, para que seamos su expresión. Hay un proceso de transformación interna. A medida que nosotros mismos disminuimos, Cristo crece en nosotros y se propaga dentro de nuestro ser hasta que comienza a manifestarse en nosotros. Ese es el punto. No es que yo me convierta al Señor y al otro día soy completamente transformado. No, la transformación es un proceso gradual. Poco a poco yo voy a ser transformado. Al principio van a ser pequeñas transformaciones, pequeños cambios en mi manera de pensar, mi manera de sentir, en mi manera de hablar. Tal vez te va a pasar algo, es una situación que alguien te va a ofender y tú antes eras rencoroso, guardabas rencor y después nunca más tratabas con esa persona, pero ahora algo dentro de ti te va a decir, perdona, no importa, pasa esto por alto, no hay problema, todo está bien. ¿Qué es eso? Es la vida de Dios leudando tu interior. La vida divina leudando, ya hemos hablado de eso en capítulos anteriores, cómo la vida divina está leudando todo mi mundo interior para producir una transformación. Y esa transformación es gradual, es poco a poco, y es como esta espiga que comienza a crecer, comienza a surgir grano lleno, el fruto comienza a madurar, y ese es el punto, que el fruto en algún momento aparece. El fruto no es la primera etapa del crecimiento en vida. El fruto es una etapa posterior. Primero está la fase de que sin saber cómo, la vida crece interiormente. ¿Cuántas veces hemos visto gente que recibió al Señor y comienza a crecer y a veces pareciera que se estanca o pareciera que crecen y luego no, que vuelven atrás y uno dice, ¿será que la vida está creciendo? Luego viene esta fase donde hay pequeñas transformaciones, donde Tú empiezas a ver algunos cambios y tú ves evidencias del crecimiento en vida. Luego esa espiga crece, luego comienza a crecer allí este grano lleno. Y cuando aparece el fruto es la evidencia de todo un proceso orgánico, de todo un proceso vital, de un crecimiento en vida. Entonces, esta clase queremos hablar del fruto, de cómo se desarrolla el fruto, qué es lo que representa el fruto en nuestra vida en Cristo. Lo que antes era un brote bajo tierra que nadie podía ver, se ha transformado en un pequeño tallo de hierba, creciendo sobre la tierra, que la gente puede ver. Y luego de que la vida continúa creciendo, se vuelve una espiga. Entonces, esta espiga crece, viene el grano lleno y viene el fruto. Y queremos hablar del fruto. Y vamos a ir ya de lleno a esto. ¿Qué es lo que es el fruto? Es un término muy ocupado en la Biblia y vamos a leer varios versículos hoy donde Jesús dice, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. El fruto. ¿Qué es lo que es fruto? En el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, fruto es la palabra karpos, la palabra griega karpos, que tú la puedes buscar en el diccionario Strong o Vine, como la palabra griega 2590, karpos. Karpos significa el fruto de un árbol, significa algo que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Eso es lo que es fruto. O sea, el fruto es la expresión visible de un poder que obra interiormente. Fruto es el desborde de una vida. La vida siempre es interior, pero cuando esta vida que está por dentro desborda,
A ese desbordar le llamamos fruto. Por ejemplo, si tú tienes un árbol de manzanas, tú tienes un manzano, por dar un ejemplo, podría ser cualquiera, tú tienes un manzano, ese árbol tiene un tronco, tiene ramas, tiene hojas. ¿Con qué se alimentan las hojas de un árbol? Con la rica savia que corre a través del árbol. La savia es una sustancia química extremadamente rica, rica en nutrientes, en compuestos químicos para nutrir el árbol. ¿Cómo se produce la savia? La savia se produce internamente en el árbol, dado que el árbol a través de las raíces absorbe de la tierra todos los nutrientes. Porque, por ejemplo, cuando tú riegas un árbol, supongamos tú riegas un árbol, no es que tú riegas las hojas y a través de las hojas se absorbe el agua, aunque tú puedes mojar allí las hojas, pero el agua se absorbe desde la tierra, con las raíces. Y interiormente en el árbol, con esos nutrientes, se condensa y se produce una sustancia llamada savia. Tú a veces puedes ir caminando por ahí en un lugar donde hay varios árboles y ver esta savia allí a veces que corre por la corteza de los árboles. Esa es la savia. Tiene muchos nutrientes. Y esta savia interiormente corre por el árbol y nutre el árbol. Nutre las ramas, nutre las hojas. Por eso las hojas están vivas, porque se nutren internamente. Ahora bien, cuando esta savia llega hasta el extremo, hasta la punta de una rama, y no tiene a dónde más ir, o sea, ya alimentó a todas las hojas, ya alimentó a la rama y llegó hasta la punta y no tiene a dónde más ir, se comienza a acumular, comienza a desbordar, y ese desborde de la savia produce el fruto. O sea, que el fruto es el desborde de aquello que fluye por el interior del árbol. Eso es el fruto. Ahora bien, en este árbol que es el nuevo hombre, que es el hijo corporativo, que es Cristo y la iglesia, este árbol que pudiéramos decir es la iglesia, aunque es Cristo y la iglesia. ¿Cuál es la savia? ¿Cuál es esa rica savia? Es la vida divina, es la vida que corre, la vida que nutre interiormente este árbol. Eso es la vida divina. Y cuando esta vida divina que está fluyendo y que alimenta las ramas, que alimenta las hojas, desborda, el desborde de la vida divina produce que se forme el fruto. ¿Y qué es lo que es el fruto? El fruto es la manifestación de Cristo en mí. Porque tú no puedes decir que el fruto es una entidad separada de la semilla original que tú plantaste. No hay una separación. Tú no puedes decir, no, el fruto es una entidad aparte. No, el fruto es la extensión orgánica de la semilla. Es el último paso de la extensión orgánica de esa semilla dentro de un árbol, es el fruto. Tú tienes la semilla luego germina y crece, se vuelve un árbol. Ese árbol es la extensión orgánica de la semilla, la propagación de la semilla. Luego este árbol crece, tiene ramas y tiene hojas. Las hojas también son una extensión orgánica de la semilla, son una fase aún más avanzada, pero luego viene el fruto, que es una fase aún más avanzada de la extensión orgánica de la semilla original. De manera que el fruto es la semilla misma que creció. El fruto es la manifestación de la semilla. El fruto es la glorificación de la semilla. Y esta palabra es importante, la glorificación, porque gloria en la palabra tiene que ver con manifestación. Cuando hay algo interior, hay un poder, una gloria, una luz interior que está allí, pero que aún no ha sido manifestada, eso está allí. Pero cuando esa luz, cuando ese poder se manifiesta, eso es gloria. O sea, por ejemplo, cuando el Señor está, y el Señor siempre está, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero cuando su presencia, cuando el hecho de que Él está presente se hace tangible y palpable, eso es gloria. Gloria es Dios manifestado. Dios siempre está, pero cuando se manifiesta eso es gloria. Entonces, de la misma manera, el fruto es la glorificación de la semilla.
O si tú plantas claveles, un clavel es la glorificación de la semilla que murió, que fue plantada. Entonces, de la misma manera, el fruto es la glorificación de la semilla. Entonces, si la semilla que fue plantada dentro de mí, hablemos de nosotros, de nuestro mundo interior, si esta semilla que fue plantada es Cristo, el crecimiento de esta semilla también es Cristo. Este tallo que va a comenzar a crecer es Cristo. Y las ramas, las hojas que van a comenzar a crecer son Cristo. Las hojas son Cristo, porque son parte del árbol, que el árbol no es otra cosa que la semilla misma que creció. El árbol es la extensión orgánica de la semilla, la ampliación de la semilla, pero no como una ampliación que tú haces en tu casa, que tú construyes otra habitación. No, esto es una ampliación orgánica, vital, por un proceso vital orgánico. Lo estamos usando como algo referido a la vida. Todo aquello relativo a la vida es orgánico. Esa es la terminología que estamos usando. Entonces, un crecimiento orgánico es la propagación de una vida. Tú plantaste esta semilla, o esta semilla más bien fue plantada en ti, que es Cristo. Cristo está creciendo dentro de ti, con ramas, con hojas, el tronco se está engrosando. Pero llega un punto que si tú sigues creciendo en vida, es decir, que la vida divina sigue creciendo en ti y creciendo, va a llegar el punto, amado hermano o hermana, que esa vida va a desbordar. Se va a producir un desborde de la vida divina. Y ese desborde va a ser una manifestación exterior y visible de todo lo que tú tienes habitando en tu interior, en tu espíritu. Ese desborde es Cristo mismo siendo manifestado como tu vivir. Que el Cristo de gloria, el Cristo que es tu vida por dentro, se manifieste como tu vivir por fuera. Que Cristo se manifieste hacia afuera. Que Cristo fluya. Amados hermanos, que Cristo se manifieste. Que no esté para siempre encerrado dentro de mí. No basta con tener a Cristo dentro. Ahora Él tiene que manifestarse. Pero esa manifestación es la consecuencia natural del crecimiento de la vida divina en nosotros. Es la consecuencia de este crecer en vida, del desborde de la vida. O sea, cuando la vida fluye en mí, nutre todo mi ser interior, nutre mi mundo interior y continúa fluyendo, va a comenzar a desbordar, se va a comenzar a acumular y a desbordar y va a producir fruto. Eso es el fruto. Entonces el fruto es Cristo manifestado en mí hacia afuera de una forma que todos puedan ver. Eso es fruto. Es la manifestación de Cristo a través de mí. Y esa manifestación no es forzada, no es con tus fuerzas, no es con tu energía, no es con tu capacidad. Es el desborde de una vida. O sea, todo lo que tú tienes que hacer es colaborar para que esa vida crezca. Y hablábamos en clases anteriores, es regar esta vida, es exponernos a la luz de la revelación, exponernos al agua del Espíritu, es ser la tierra apropiada para que la semilla crezca y el resto lo hace la semilla. Eso es lo glorioso del Evangelio, amados hermanos, el resto lo hace la semilla. Si no, no sería gracia, de principio a fin es gracia. Lo hace el Señor, de suyo lleva fruto la tierra, o sea, tú llevas fruto por causa de la semilla que fue sembrada en ti. O sea, no es la tierra, tú no eres lo especial, ni yo, lo especial es la semilla que está en nosotros. Esta semilla tiene toda la energía vital, todo el poder y toda la capacidad de llevar mucho fruto. Qué maravilloso es esto. Y mientras nosotros reguemos esta vida, le permitamos crecer, le permitamos propagarse en nosotros, esta vida seguirá creciendo y desbordará en un fruto abundante. Qué maravilloso es esto. El fruto de la vida de Dios en nosotros es la manifestación de Cristo en nosotros. El Cristo semilla plantado en nosotros produce el Cristo fruto manifestado. ¿Ves? Está el Cristo semilla y está el Cristo fruto. No basta con tener el Cristo semilla. Si tú naciste de nuevo, tú tienes al Cristo semilla. Cristo como una semilla fue plantado en ti
para comenzar a crecer. Tal vez tienes el Cristo tallo, Cristo árbol, Cristo ramas, Cristo hojas. Pero ahora debe manifestarse el Cristo fruto, Cristo como fruto en mí. El fruto no es otra cosa que el desborde y la manifestación de la vida interior que está en nosotros. El fruto es la vida que creció, es la vida que fue agrandada y ahora tiene una forma glorificada. O sea, el fruto es la vida procesada y glorificada. En Mateo 13:8, Jesús, hablando de la parábola del sembrador o de los 4 tipos de tierra, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Recuerda que ya sabemos que fruto es karpos, es el desborde de una vida, es el resultado vital producido por un árbol o por un tipo de vida. Dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Entonces acá habla de que el propósito de Dios para con nosotros es que llevemos fruto. O sea, la buena tierra es buena porque dio fruto. Por eso es buena. Hizo lo que se esperaba de ella, que llevó fruto. Algunas de esos lugares dieron frutos a 30 por uno, otros a 60, otros a 100 por uno. Pero llevaron fruto. En cambio, los otros tipos de tierra, los pedregales, la tierra junto al camino, la tierra con espinos, no dieron fruto. Ninguno, ni siquiera 30 por uno, no dieron fruto. Por eso son mala tierra. O sea, el propósito de Dios es que nosotros llevemos fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios al impartir a Cristo dentro de mí? Es que Cristo sea formado en mí para que ahora Cristo sea manifestado en mí como el fruto orgánico de esta vida que fue impartida en mí. De esta forma, los santos, la iglesia del Señor, nos volvemos la expresión y la manifestación orgánica de Cristo en la tierra. Ese es el propósito de la iglesia, ser la expresión visible de Cristo, la expresión tangible de Cristo. Para eso el Señor se impartió en nosotros. Él se impartió en nosotros para hacernos su expresión y su manifestación en la tierra. ¿Cómo? De manera orgánica. No somos meramente una representación exterior como lo era Adán y Eva, que ellos representaban el gobierno de Dios en la tierra. Eran como los colonizadores del reino de Dios en la esfera terrestre, pero ellos eran meramente representantes externos. Nosotros somos una representación orgánica, somos una expresión orgánica porque le expresamos por medio de una vida que fue impartida dentro de nosotros. La vida divina fue impartida en nuestro interior. Cristo está siendo formado en mí. La vida está creciendo en mí y va a llegar el punto que esta vida va a comenzar a desbordar y ese desborde es una manifestación orgánica y espontánea de Cristo. No es tu esfuerzo, no es que tú digas, hoy voy a esforzarme por ser bueno, hoy voy a esforzarme por no tener malos pensamientos. Es que de un día para otro, sin que tú te des cuenta, ya no vas a pensar las cosas malas que pensabas antes, ya no vas a hablar de la forma que hablabas antes. Es gradual, sin que te des cuenta, pero poco a poco y de forma real, sustancial, comienzas a ser transformado. Eso es fruto, es un desborde de la vida. Amén. Qué maravilloso es esto, qué tremendo. Jesús dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Ves? Este es nuestro llamado. Nuestro llamado es llevar fruto. El Señor dijo que nosotros no estamos aquí porque lo hayamos elegido nosotros a Él, no. Él nos eligió a nosotros. Y por causa de que Él nos eligió a nosotros, Él nos puso para algo. Él nos eligió para algo y es para llevar fruto y para que nuestro fruto permanezca. Entonces el fruto de Cristo en nosotros es producido por la energía de la vida que nos habita. El fruto es la expresión visible del poder que obra en nosotros de forma invisible
interna. El fruto de Cristo en nosotros no es el producto de nuestro esfuerzo natural por cambiar o de hacer algo para Dios, que tú de verdad te esfuerces y te esfuerces. No es el resultado de nuestro esfuerzo, sino es el resultado orgánico y vital de la vida divina que ha crecido en nosotros. Por eso, cuando tú ves el fruto del Espíritu, no dice la obra del Espíritu, dice el fruto. O sea, hay una diferencia abismal entre el resultado de tu esfuerzo. Eso es una obra. Por ejemplo, la carne tiene obras. Son las obras de la carne. Las obras de la carne. Pero el Espíritu tiene frutos. El fruto del Espíritu. ¿Ves? No es lo mismo las obras de la carne que el fruto del Espíritu. El Espíritu tiene fruto porque es el desborde de una vida. En cambio, la carne tiene obras. Son el resultado del trabajo humano, de la energía humana. El Señor no te está pidiendo que tú produzcas frutos, sino que tú lleves fruto, que no es lo mismo. Jesús dijo, yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El llevar fruto es que el fruto ya está en ti, está creciendo y tú lo llevas, tú lo manifiestas, pero el fruto lo pone el Señor. Producir fruto sería que tú lo hagas con tu esfuerzo, que tú seas transformado con tu propio esfuerzo. El Señor nunca me demandó producir fruto, sino llevar fruto, que no es lo mismo. Entonces yo ya aporto su vida, si le permito a esta vida crecer en mí, el desborde de esta vida va a producir la manifestación de la vida, que es fruto. Amén. Jesús dijo en Juan 15, versículo 5, retrocedemos allí al versículo 5, en este pasaje maravilloso que es Juan 15, que yo te animo a que tú lo leas en tu casa, lo estudies en mayor profundidad, porque hay algunas verdades centrales en cuanto a la vida en este pasaje. Juan 15, dice, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué maravilloso es esto. Entonces aquí te da la clave, cómo llevar fruto. Ya veíamos, el Señor dijo, yo te puse para que lleves fruto. Ya entendimos, ¿verdad? Que llevar fruto no es lo mismo que producir fruto, es el desborde de su vida en mí. Ok, ¿cómo llevo fruto? Y acá Jesús lo explica. Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. O sea, este versículo te está dando la clave para llevar fruto. Y lo primero que él dice acá es una verdad vital para nosotros. Es que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. O sea, hay una unión orgánica de Cristo y nosotros, de Cristo y la iglesia. Estamos unidos orgánicamente, vitalmente. Hay una vida que nos une, una energía vital. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Estamos unidos a Él. Por eso la misma vida que corre dentro de Él, la misma vida que es Cristo mismo, fluye por nosotros hasta desbordar y producir fruto. Qué maravilloso es esto. Ninguno de los hombres del Antiguo Testamento dimensionó lo que iba a ser el impartir de la vida divina en los santos, en la era del Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, la era de la gracia en la cual tú y yo estamos hoy. Ninguno de los profetas del antiguo pacto dimensionaron esto, ni siquiera lo imaginaron. Cosas que no han subido en corazón de hombre, nadie imaginó esto, que la misma vida de Cristo sería impartida en nosotros hasta desbordar. Ni siquiera es un poquito, es hasta desbordar para producir un fruto tal que sea Cristo mismo expresado. Cristo encapsulado en un fruto. Cristo manifestado como el desborde de su vida. Esto es sublime, amados hermanos. ¿Dónde quedamos nosotros en la ecuación? ¿Dónde queda la religión? ¿Dónde queda el esfuerzo humano? Queda fuera, completamente fuera. Out. No somos nosotros. No eres tú intentando cambiar. Es el desborde de su vida en ti el que produce el cambio. Y aquí nos dice, lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros.
Si permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, espontáneamente llevaremos fruto. La vida divina desbordará de nosotros y manifestará el Cristo que nos habita. O sea, no necesitamos esforzarnos con nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que yo necesito? Permanecer en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En mi espíritu. O sea, yo debo aprender a permanecer en el espíritu. Si yo aprendo a permanecer allí, unido a Cristo, permanecer en Cristo, en el espíritu, esta vida va a seguir creciendo y va a seguir desbordando. Todo lo que yo necesito hacer es permanecer en Cristo. ¿Cómo se permanece en Cristo? Ese es el aprendizaje que tú y yo tenemos que tener. No aprender tanta, a veces, información inservible, no aprender, no sé, cuánta cosa, ¿no? El tema es aprender cómo permanecer en Cristo y que Él permanezca en mí. Yo ya estoy en Cristo y Cristo está en mí. El tema es permanecer. ¿Cómo permanezco en Cristo? Esa es la llave de la vida del reino. Esa es la llave, permanecer en Cristo. A veces nos vamos a salir. Hablo de la experiencia, no de la posición. Nos vamos a salir. Vamos a estar en el alma. Pero luego vamos a darnos cuenta y vamos a decir, no, este no es mi ambiente, voy a volver al Espíritu y estoy nuevamente en Cristo, permaneciendo en Él y Él en mí, y su vida va a desbordar. Y sin que yo me dé cuenta voy a llevar mucho fruto. Gálatas 5, 22 al 23, ya hablamos algo de este pasaje. Habla del fruto del Espíritu. Y dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad que los que íbamos a la escuela dominical nos lo aprendíamos de memoria? El fruto del Espíritu, maravilloso. ¿Cuál es el asunto? Que en el reino estas cualidades no son el resultado del esfuerzo humano, sino el desborde de la vida divina que nos habita. La vida divina en los santos produce esto. El desborde de su vida en ti va a producir amor. Vas a comenzar a amar a todos con un amor que no es tuyo, que tú sabes que no es tuyo. Es el amor de Cristo en ti. Es el amor que emana de Cristo mismo, de su vida. ¿Y cómo tú vas a saberlo? Porque es un amor como el que escribe Primera de Corintios 13. Es un amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Un amor paciente. Ahí no te está hablando del amor de pareja. Nosotros lo usamos para a veces reuniones de matrimonio. Y está bien, también suma y edifica. Pero aquí está hablando del amor de Dios. Este amor, esta clase, esta naturaleza de amor que solo Dios posee. Ese amor todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo tú te das cuenta que es ese amor que se está manifestando en ti? Porque comienzas a sentir amor por gente que en tu amor natural tú nunca amarías. Ese es el amor que emana de Dios. Esa clase de amor no es el resultado de una disciplina humana. No es que tú te levantes todos los días y te mires al espejo y digas, voy a ser amoroso, voy a ser amoroso, voy a ser amoroso. No es así. Es el desborde de la vida divina que está en ti. Hay gente que se disciplina a sí misma, se castiga. Hay gente que, anhelando poder manifestar las virtudes espirituales, incluso se castigan, se golpean con un látigo y se disciplinan a sí mismas, se someten a disciplinas rigurosas, a muchos ayunos, a muchas situaciones, condiciones particulares, pero estas virtudes de las que está hablando acá no son el resultado del esfuerzo humano ni de la disciplina humana, son el desborde de la vida divina que está dentro de ti. Esa es la llave, el gozo. Tú no te esfuerzas por tener gozo, tú manifiestas el gozo que tú ya aportas, porque el gozo es una persona, el gozo es Cristo mismo, y cuando Cristo se manifiesta en mí,
yo voy a tener gozo. La paz es una persona, es Cristo mismo. Cristo es la paz. Dice la palabra, Él es nuestra paz. Cuando Cristo se manifieste en mí, tendré paz, tendré paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu. Y como hablábamos hace un momento, no son las obras del Espíritu, porque no te está pidiendo tu colaboración, no te está pidiendo tu esfuerzo humano, no está pidiendo que intervenga tu energía humana. Esto es el desborde de una vida que tú recibiste y es la vida divina. Mi hombre natural, la carne, es incapaz de producir amor, gozo, paz. Lo único que produce, y Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Tú sabes lo que produce tu carne. Y habla de borracheras, fornicación, orgías, habla de envidias, habla de pleitos. Y hay una serie de listados en diferentes cartas de Pablo. Ahí tienes tú las obras de la carne. Eso es lo que nuestro esfuerzo humano produce, incluso queriendo ser buenos. Mira tú cuál ha sido el resultado de los moveres del hombre. Tú ves, por ejemplo, hablemos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que comenzó con un deseo de libertad, de igualdad, de hermandad, y dijeron vamos a quitar este gobierno de los reyes de Francia, un gobierno autoritario, un gobierno que tiene esclavizada a la gente, sumida en la pobreza, en la hambruna, y derrocaron al gobierno, ejecutaron, mataron a todos los que eran nobles, todos los que tenían títulos de nobleza, y luego establecieron un gobierno aún peor, aún más macabro, aún más malo, y luego de eso se tomó el poder un hombre que fue aún más malo y aún más macabro, que fue Napoleón Bonaparte. Entonces tú dices, ¿cómo estos hombres, queriendo hacer algo bien para su nación, hicieron algo aún peor? Por eso el tema, las obras de la carne no es que, no es que tú digas, hoy me voy a esforzar por ser malo, no. Las obras de la carne es lo que tú produces cuando te estás esforzando por ser bueno. De cuando en tus fuerzas naturales tú tratas de ser buen esposo o buena esposa, cuando en tus fuerzas naturales tú tratas de ser honrado y de ser honesto, en el camino, sin que te des cuenta, tu carne produce, ¡paf!, fornicación, adulterio. Tu carne produce, ¡paf!, engaños, mentiras, robo. En el trabajo empiezan los movimientos fraudulentos de dinero y de cosas. A manipular allí los números, las cifras, qué sé yo. Tantas cosas, ¿no? O sea, ese es el tema. La carne, queriendo ser buena, produce estas obras de la carne. En cambio, el fruto del Espíritu es otra cosa. Es el desbordar de la vida divina que está dentro de nosotros. Este fruto es la consecuencia de vivir por el Espíritu. Es el desborde de la vida del Espíritu en nosotros. Es la manifestación orgánica del Espíritu de vida que nos habita, que produce de forma vital y espontánea que esta vida crezca y se manifieste en nosotros. Cuando esta vida tiene su crecimiento en tu interior, va a producir espontáneamente amor, paz, paciencia, todas estas características de Cristo. No es un esfuerzo humano, es la manifestación de su vida. Efesios 5, 8 al 9, habla algo aquí clave porque conecta el fruto del Espíritu con el andar en luz. Andar en luz. Y que es algo muy, muy, muy importante que se nos debe revelar. Dice Efesios 5, 8 al 9, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué es lo que somos? Luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hoy nosotros tenemos la vida de Dios y esta vida nos habilita para poder caminar en su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios que está expresada en este pasaje? Es que andemos como hijos de luz, ¿verdad? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo quiero que tú andes como hijo de luz.
Fuimos llamados a andar en la luz y no en tinieblas. Y quiero leer también Primera de Juan 1, 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es esto. Entonces estos dos pasajes conectan, ¿verdad? Hablan de andar en luz, andar en la luz, andar como hijos de luz. Ahora bien, Pablo dice en el primer texto que leímos en Efesios, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Es decir, por causa del fruto orgánico del Espíritu. Ese es el tema, por causa del fruto del Espíritu, tú puedes andar en luz. O sea, la manifestación del fruto del Espíritu, la manifestación del fruto de la vida divina en ti, te permitirá caminar en la luz. Esa es la llave que nos está entregando este versículo. Leo acá como lo expliqué acá. Por causa del fruto orgánico del Espíritu, por causa de la manifestación orgánica de la vida que ha crecido y ha sido formada en nosotros, ahora podemos andar en luz. Esto es lo que está enseñando el apóstol Juan. Al principio de nuestro caminar con Cristo, vamos a tropezar con muchas cosas básicas, como lo más básico, y vamos a tropezar a veces en los mismos pecados, pero a medida que esta vida crezca en nuestro interior y Cristo sea formado en nosotros, seremos llenos ya no solo de la semilla del reino, sino del fruto del reino, el fruto de esta vida que hemos recibido, que es Cristo en nosotros, siendo manifestado en nuestro carácter, en nuestro hablar, en nuestro actuar y en todo nuestro vivir. De esta forma somos transformados orgánicamente por esta vida y dejamos de andar en tinieblas en cada una de las áreas de nuestro ser y comenzamos a andar en la luz. Ese es el asunto. Mientras más esta vida se propague en mí, mi vivir será transformado y voy a dejar espontáneamente de andar en tinieblas y a comenzar a andar en la luz. Esa es la evidencia de que yo estoy creciendo en vida, que yo voy a comenzar a andar en luz. Comenzaré a caminar en la luz. Mi vivir va a ser radicalmente transformado. Por eso dice el apóstol Juan que el que permanece en él no peca. El que permanece en Cristo no peca. No es que un cristiano no pueda pecar. Por supuesto que puedes pecar. Es más, yo te aseguro que pecamos todos los días. Nos equivocamos todos los días. Y equivocación es pecado. Digamos las cosas por su nombre, ¿verdad? Ahora bien, el punto es que alguien que verdaderamente permanece en él continuamente, a veces se sale, está en el alma, pero vuelves y permaneces en él, permaneces en él, permaneces en él, tu vivir va a ser transformado y tú vas a comenzar a andar en la luz. Y tú puedes ver a un hombre o una mujer que anda en la luz, un joven, aún un niño que anda en la luz. Eso es una evidencia de que esa persona vive en Cristo. Ese es el deseo de Dios, que todos sus hijos andemos en luz, andemos como hijos de luz en medio de una era oscura, en medio de un sistema oscuro. Cuando tú vas al trabajo, cuando tú vas a tu lugar de estudio, todo está en oscuridad, pero tú andas en luz. Tú no puedes moverte igual que el resto, tú no puedes hacer las cosas de la misma manera que las hace el resto, porque tú eres un hijo de luz, tú eres una hija de luz, tú tienes que andar en luz. Se tiene que manifestar la luz. La luz es la evidencia de que esta vida ha tenido un crecimiento en mí, un adecuado crecimiento, el crecimiento que Dios espera, a fin de que yo dé fruto y ese fruto me permita andar en luz. Amén. Esto no es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad, es por la vida divina. Pero a nosotros nos toca colaborar
con que esa vida crezca para que andemos en luz. Si pasan los años, yo sigo andando en tinieblas. Probablemente yo sí soy un hijo de Dios, yo nací de nuevo, pero nunca le permití a esta vida crecer en mí. Ese es el punto. Por eso la marca distintiva de un hijo o una hija de Dios, huyos, un hijo, una hija maduro en el Señor, es que anda en la luz. Esa es la evidencia de que esta vida te ha leudado por dentro. Tú ya dejas de andar en tinieblas, tú dejas la mentira, dejas el engaño, dejas el pecado, dejas de engañar a tu esposa, dejas de hacer todas esas cosas y tú comienzas a andar en la luz como el resultado natural y orgánico del desborde de la vida divina que está creciendo dentro de ti. De eso se trata el asunto. A medida que la luz crezca en nosotros, cada vez más desaparecerán las tinieblas y nos volveremos una expresión y manifestación constante de Cristo. Cristo podrá manifestarse libre y constantemente en nosotros porque la vida del alma ha sido crucificada y Cristo ha sido formado en nosotros. El propósito de que Cristo sea formado en nosotros es que Cristo sea manifestado plenamente en nosotros, que nuestro vivir sea absolutamente Cristo y andemos continuamente en la luz. De eso se trata el asunto. Ahora bien, me gustaría leer en Mateo capítulo 7, verso 16 al 20, un texto donde el Señor Jesús habla acerca de dos tipos de árboles, el árbol malo y el árbol bueno. Dice Mateo 7, 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. Recuerda, fruto es karpos, la manifestación de una vida. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús está siendo muy claro, porque esto de la vida, todo lo orgánico, es muy claro. O sea, una uva no puede ser dada por un árbol de manzanas. Si tú vas a un árbol y da manzanas, es un manzano. Si tú vas a un árbol y ves que da naranjas, es un naranjo. Si da limones, es un limonero, etcétera, ¿verdad? Tú puedes saber, por sus frutos los conoceréis. Lo mismo es en el reino. Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. O sea que el tema del fruto, este es el tópico de verdad, el fruto es un asunto de naturaleza. Y la naturaleza siempre es interior. El fruto es un asunto de naturaleza interior, no de esfuerzo humano. No de cuánto tú desees dar buen fruto. O sea, si tú eres un mal árbol, aunque tú desees con todo tu corazón dar buenos frutos, no los vas a dar. O sea, el tema está en la naturaleza que yo tengo internamente. Nosotros expresamos lo que somos internamente. Ahora bien, sabemos que Adán, el hombre Adán, comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo que toda la humanidad se corrompió y se volvió un árbol malo. O sea, este árbol malo del que habla Jesús es Adán, es el viejo hombre. Óyeme esto, el viejo hombre es un árbol malo, incapaz de dar buenos frutos. Incapaz, o sea, tú y yo somos un árbol malo. Tú y yo en el hombre natural, que es el estado por defecto, tú y yo somos un árbol malo. Adán se volvió un árbol malo, incapaz de dar otro fruto que no sea un fruto malo. Es el resultado de la naturaleza que lo gobierna. Un árbol malo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y este árbol malo que es Adán da fruto malo, fruto de muerte, fruto para muerte. Es por eso que tú y yo necesitábamos una inseminación de vida. Necesitábamos que esta vida gloriosa de Cristo fuese impartida dentro de nosotros, para que pudiésemos dar un fruto diferente. Porque si no hay una vida distinta,
no va a haber un fruto distinto. O sea, si tú eres un manzano y tú quieres dar naranjas, tú necesitas que la vida del naranjo sea insertada dentro del manzano. Yo no sé si eso es posible. Yo no soy biólogo, ¿verdad? No soy experto en eso. Pero eso es lo que tú necesitarías. Lo mismo acá. Si tú quieres que un hombre caído, un hombre que porta una naturaleza adámica dé buen fruto, tú tienes que impartirle una nueva vida capaz de producir buen fruto, impartirle una nueva vida que crecerá hasta volverse un nuevo árbol, un buen árbol, y ese buen árbol de forma espontánea va a dar buen fruto. Por eso el Señor impartió su vida dentro de nosotros. O sea, quiero que tú veas que lo que el Señor esperaba de ti era imposible que tú y yo lo produjéramos. No lo podíamos producir. Éramos un mal árbol. Por eso el Señor echó ese árbol al fuego, el Señor cortó ese árbol para que este nuevo árbol, que es Cristo, sea plantado en ti, crezca en ti y dé su fruto en ti. Jesús dijo en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Esa es la condena del viejo hombre. En la cruz el Señor cortó ese árbol y lo echó al fuego. El Señor, en un sentido figurado, lo cortó y lo echó al fuego. ¿Qué significa? Que el viejo hombre fue crucificado. Y cuando tú recibes a Cristo, esa muerte es aplicada a ti y tú puedes decir juntamente con Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Romanos 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que tú y yo ya no andemos más en el pecado, sino para que ahora andemos en vida nueva. ¿Cómo es eso posible? Porque el viejo hombre fue cortado y fue impartido un nuevo hombre, un nuevo árbol, que es Cristo, para que este nuevo árbol desborde su vida y produzca un nuevo fruto dentro de nosotros. El árbol malo nunca podrá dar buenos frutos. Por eso la solución de Dios fue aniquilar al viejo hombre y hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús, para que demos buenos frutos. El hacha de Dios está puesta a la raíz. Esa hacha en esta parábola, en este relato simbólico, el hacha representa la cruz de Cristo. La cruz es esa hacha que está puesta no a las ramas, no al fruto, no al tronco, está puesta a la raíz, para arrancar de raíz al viejo hombre. Es un asunto de naturaleza. O sea, el Señor no ataca los síntomas del pecado, el Señor ataca la raíz del pecado, que es la naturaleza caída, es el viejo hombre, y lo lleva a la cruz para que sea clavado en la cruz. Es el género adámico, es el yo. Entonces el poder de la cruz fue aplicado a nuestro yo, a la vida adámica en nosotros, para cortar desde la raíz y que luego fuese plantada la semilla incorruptible de Dios en nuestro espíritu para propagarse en todo nuestro ser. Y cuando esta simiente incorruptible crece y se vuelve un árbol y da fruto, Cristo se manifiesta a través de nosotros. El buen árbol está dando buenos frutos a través de nosotros. Eso es lo que Dios espera, que demos buen fruto. Por eso el viejo hombre tiene que ir a la cruz. Tiene que morir, no solo en un sentido legal, sino en un sentido práctico. No solo en el sentido objetivo, sino en el subjetivo, en aquel relacionado a la experiencia. Acá subjetivo le damos no una connotación negativa, sino una connotación de aquello relativo a la experiencia. Tú tienes que experimentar el poder aniquilador de la cruz para que la vida de Cristo pueda manifestarse. Mientras más opere sobre ti la cruz, mientras más muerto estés al viejo hombre, más la vida de resurrección se va a manifestar en ti. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a morir, si no estamos dispuestos a ir a la cruz cada día en la práctica, la vida de resurrección no se podrá manifestar en nosotros, porque es una vida de resurrección, y la resurrección solamente ocurre después de la muerte. Amados hermanos, es después de la muerte. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
O sea, fuimos creados por Dios para dar buen fruto, para caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó obras, Dios espera que tú y yo demos un fruto de obras de justicia, dice, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es clave ver esto y por lo demás necesitamos una revelación de qué es lo que Dios considera buenas obras en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios considera buenas obras? Necesitamos una revelación de aquello, pero primero debemos ver que Dios me llamó para que yo camine en buenas obras, para que yo camine manifestando el fruto. Dios espera de mí que yo dé fruto. Lo que el Señor anhela de mí como su hijo es que yo lleve fruto. Yo no puedo ser un cristiano que nunca dé fruto, nunca sea transformado, nunca manifieste Cristo. Y pasan los años y no doy fruto. Eso evidencia que la vida no está creciendo en mí. No le estoy permitiendo a la vida crecer. Tal vez hay espinos, hay pedregales, algo en mi corazón que yo no quiero soltar. Tal vez no está siendo regada adecuadamente esta vida. Tal vez le falta sol, luz de la revelación, la palabra. Algo está ocurriendo allí, porque si yo no estoy creciendo en vida, yo no voy a dar fruto. O sea, el fruto es la evidencia del crecimiento en vida. Y yo recibí esta vida con el objetivo de llevar fruto. Ese es el deseo de Dios, amado. Yo quiero desafiarte en este día. El Señor nos llamó a llevar fruto. Nos puso aquí para llevar fruto, para hacer su manifestación, para que la gente te mire y vea a Cristo. Que llegue el punto cada vez más que tú te dejes de ver, que yo me deje de ver y se vea Cristo. Y para poder ir cerrando ya por hoy, no quiero finalizar hoy sin definir qué es lo que Dios llama buenas obras. Porque dice acá que fuimos llamados a caminar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este tema de las buenas obras es muy importante porque si nuestro concepto de buenas obras tiene relación con la bondad humana, todavía no estamos entendiendo nada de lo que el Señor está hablando en este pasaje. No estamos entendiendo el sentido de la vida del Espíritu. En el reino, las buenas obras no son el resultado de la bondad humana, sino el fruto de la vida que está dentro de nosotros. El fruto de la vida que está en mí. Las malas obras son producidas por el árbol malo. Las buenas obras son producidas por el árbol bueno. Es sencillo, ¿verdad? Todo tiene que ver con qué árbol está produciendo el fruto. Y quiero leerte Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas. ¿Qué es lo que son las obras muertas? Es el fruto de una persona que está muerta espiritualmente. Son obras muertas. Tú sin Cristo estabas muerto, producías obras muertas. Y cuando igualmente yo nací de nuevo, pero manifiesto esa naturaleza adámica, produzco obras muertas. Pero también, así como hay obras muertas, hay obras vivas. ¿Qué son las obras vivas? Es el fruto de la vida de Dios que está dentro de mí. Las obras que la vida misma produce en mí, que la vida divina produce en mí, son obras vivas. Entonces hay dos tipos de obras. Las obras que la vida divina produce en mí y las obras que la naturaleza caída produce en mí. Son completamente diferentes. Tenemos que ver esto. El Señor no me llamó a hacer buenas obras producidas por mi energía natural, por la vida adámica, por mi capacidad. No es eso. No se trata que yo me esfuerce por ser bueno, por hacer obras de caridad, por ser una buena persona, por ganarme el cielo, como dicen algunos por ahí. Esto no se trata de eso. No se trata de obras de acuerdo al estándar humano, de la bondad humana. ¿Qué es lo que es una buena obra? No es bondad humana. Buena obra es una obra viva.
Es la vida divina desbordando de mí. O sea, una obra producida por la vida no es que yo diga, oh, lo que se espera de mí como cristiano es que yo haga tal cosa, por ende, ok, lo voy a hacer. No, es el desbordar de la vida misma me empuja a hacerlo. Eso es que la vida te lleva a hacer algo. No es que lo leíste en un libro, no es que lo aprendiste, no es que tú conscientemente digas voy a hacer tal buena obra, es la vida divina. O sea, tú y yo no hacemos a veces actos de generosidad porque digamos, oh, voy a hacer caridad a tal persona que lo necesita. No se trata de un acto de caridad, se trata de una obra viva. Es que la vida divina que está en mí me empuja a amar a mi prójimo, me empuja a amar incluso a mis enemigos. Y si veo a alguien en necesidad, lo voy a ayudar. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Tampoco tengo todos los recursos, pero lo que está a mi alcance lo voy a hacer. No es porque yo me esfuerce por hacer un acto de caridad. Es que la vida divina que está en mí obra. Es un actuar cuya energía es la vida divina. No es mi energía, no es mi impulso natural. No es mi bondad humana, es la vida divina. Tú y yo tenemos que divorciarnos del concepto humano de bondad y de maldad. Tú y yo tenemos que divorciarnos de esa mentalidad de lo bueno y lo malo. Tenemos que salir de allí, amados hermanos, de lo bueno y de lo malo. Tú y yo no caminamos según lo bueno y según lo malo, de acuerdo a los patrones humanos. Hoy día está muy en boga todo este tipo de discusiones sociales, políticas. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Lo correcto y lo incorrecto. Tú y yo no estamos en ese árbol. Recuerda que la bondad humana y la maldad humana están en el mismo árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No es solo el árbol del conocimiento del mal, también del bien. Es el mismo árbol. Tú y yo no queremos nada que provenga de ese árbol, sino que queremos comer y manifestar el árbol de la vida, que es Cristo mismo. Eso es lo que tú y yo anhelamos, manifestar la vida divina. Entonces las obras que nosotros realizamos no deben ser la manifestación de la bondad humana. La bondad humana desagrada a Dios tanto como la maldad humana. Tú y yo anhelamos manifestar la vida divina, obras vivas, el desbordar de la vida de Dios que está en nosotros. Vivir según lo que el mundo considera bueno y malo es vivir según el árbol del conocimiento. Pero nosotros fuimos llamados a dejar ese árbol, al cual la cruz de Cristo cortó de raíz, cuando fuimos crucificados junto con Él, y a vivir según el árbol de la vida, que es Cristo en nosotros. El fluir de su vida obra en nosotros aquello que es agradable delante de Él. Y quiero terminar con esto y vamos a orar. El vivir del reino consiste en que Cristo fluya y se manifieste a través de nosotros. Que Cristo crezca en nosotros hasta desbordar y se manifieste como el fruto de la vida divina que hemos recibido. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Señor, un tiempo de bendición, de edificación, donde estamos, Señor, comenzando a ver y a entender que es el desborde de tu vida, aquello que tú anhelas en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos reveles cada una de estas cosas que hemos hablado, Señor, y que tú, Espíritu Santo, puedas ahondar como solo tú sabes hacer en nuestro espíritu y nuestro corazón, en estas cosas que hemos hablado, Señor. Tú las, Señor, impregnes, tú las forjes en nuestro espíritu, las escribas en nuestro espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, te glorificamos, te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.